Hace unas semanas conocimos una denuncia por acoso escolar en el centro educativo de El Tablero y hoy vamos a hablar precisamente de eso, nuestro tema del día, del acoso escolar y del bullying en las aulas. Para ello tenemos a José Carlos Aranda, doctor en Ciencias de la Comunicación, entre otros muchos títulos que ostenta. José Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues estamos llevando unas semanas un poco complicadas con el tema del bullying escolar y también en referencia a cómo los profesores tienen que afrontar esta situación. Han denunciado en múltiples ocasiones que están sufriendo una serie de situaciones que hacen que el alumnado cada vez sea un poco más agresivo y que tengan unas conductas un tanto preocupantes. Efectivamente. Pero no es una cuestión de hace poco, de una semana, no. La cosa viene arrastrada de muchísimo tiempo atrás. Yo te puedo decir que estoy impartiendo ahora un módulo dentro de un máster en la Alfonso X. Me comentaba una alumna con 52 años cómo había sufrido este acoso escolar en su infancia en un centro privado en aquella época de renombre y cómo había hecho todo lo posible porque su hija no sufriera este episodio. Te puedo decir que estoy pendiente ahora de una entrevista en el programa de la COPE con una señora de 58 años que sufrió exactamente el mismo episodio. Es decir, no es un fenómeno nuevo. Pero a mí me gustaría lanzar un mensaje de prudencia. ¿Qué ha ocurrido? Evidentemente ha habido una pérdida de la autoridad del profesor en el aula. Una pérdida de autoridad propiciada en parte por la legislación. Solo voy a dar un dato. La comunidad andaluza es la única en la que no se reconoce al profesor como autoridad. Y esto quiere decir que bueno, pues tenemos ahí un problema porque cualquier cuestión disciplinaria que uno inicia es cuestionable, con lo cual frena, digamos, lo que son medidas de impacto inmediato que en algunos casos es necesario acometer para evitar males mayores, ¿no? Independientemente de que el protocolo después se active y se siga. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado, yo creo, por un lado el modelo familiar, que ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años y se ha ido hacia un modelo familiar muy permisivo por distintas circunstancias. Y circunstancias, si entramos en estas circunstancias podríamos hablar muchísimo, ¿no? Falta de tiempo, entre otras cosas, la dificultad de conciliación familiar y laboral, que es un problema muy importante. Aquí se trata de paliar esa conciliación acortando la edad en que el niño va al colegio. Con 6 meses ya los niños van a las escuelas infantiles, cuando yo pienso que hay otras medidas de conciliación que se están llevando a cabo en otros países de la Unión Europea que son mucho más eficaces en este sentido. ¿Qué ocurre? Pues esto nos lleva a un modelo permisivo que hace que los niños tengan menos control de sus impulsos emocionales y menos adaptación a lo que es un ambiente escolar donde necesariamente han de existir unas normas basadas en la educación y el respeto. Si a esto le sumamos pues, el informe que ha hecho el sindicato CESIF, sí, que ha sido publicado recientemente, que el 80% de los profesores sienten cómo se ha mermado su autoridad y se sienten incapaces de controlar determinadas situaciones en el aula, pues entramos en un tema que es el que ahora... Ahora, sí insisto en una cosa, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado que la sociedad ha dicho basta. En 2 años ha habido ciertos episodios, lamentablemente muy trágicos, de suicidios infantiles, que han puesto la voz de alarma y la sociedad ha dicho por fin, hasta aquí hemos llegado, esto es un tema que hay que abordar, que hay que tocar, tolerancia cero. Y ahí estamos todos, porque un niño tiene que ir al colegio a disfrutar, no a sufrir. Queda claro que a pesar de que son los profesores los que también se han quejado de esta falta de autoridad, no se debe de centrar, guiar a los pequeños en otro tipo de educación en el sistema escolar. En casa hay que seguir unas pautas para que estos episodios de acoso escolar como lo que se ha sufrido en El Tablero hace unas semanas no sucedan. Es la casa, el hogar, el que debe de guiar las pautas de los pequeños. Evidentemente, el sistema escolar tiene una responsabilidad y ahí el profesor tiene que hacer todo lo posible por promover una convivencia sana y pacífica entre sus alumnos. Y existen protocolos escolares. Pero ¿dónde se produce el mayor número de episodios de acoso escolar? Pues justamente en los primeros segundos de la ESO.
que es justamente el cambio de centro en el que pierden la inercia de unos maestros que controlaban el comportamiento, conocían a las familias, a centros mucho más amplios donde la diversidad del profesorado hace que el conocimiento y el contacto directo con los alumnos sea menor. Luego la dispersión y la posibilidad de actos de violencia es mayor. Aparte que cuando tú reorganizas un grupo humano, tú estás estudiando en un colegio, tienes tus compañeros, pero de pronto llegas a un centro nuevo con unos nuevos compañeros. Ahí entra y se activan lo que son las emociones primarias y el ser humano, psicológicamente, inconscientemente, viene preparado para dos cuestiones, que es la lucha por el poder y la lucha por el espacio. Con lo cual las fricciones son... Tú imagínate un pasillo en el que tienes 8 cursos de 30 alumnos, 8 por 3, 24, 240 alumnos, cuando suena el timbre, y todos los alumnos confluyen en el pasillo camino al patio. Es decir, ahí los empujones, los roces, son inevitables, y de ahí que salten fricciones que degeneren a veces en actos de violencia, es normal. Pero, y aquí sí que quiero yo hacer hincapié en un dato, no podemos confundir un acto de violencia con acoso escolar. ¿Cuál es la diferencia? Aquí damos un teléfono que es el 900-018-018, que es el de atención a las familias y a los profesionales y a los niños en casos de acoso escolar, pero para que haya acoso escolar tiene que ser continuado en el tiempo. Y esto es importantísimo. En cualquier momento puede surgir una fricción, puede surgir un acto de violencia, sí, pero esto se suele solucionar mediante una mediación de los propios compañeros, charlando con los alumnos, es decir, poco a poco cuando la fuerza del momento, de la emoción, del impacto cede, pues más o menos hay una reconciliación. Yo creo que todos en la escuela hemos tenido episodios de peleas con compañeros que después han sido grandes amigos. No confundamos episodio de violencia con un acoso escolar. Estos son cosas diferentes. José Carlos, ¿cuáles son las directrices, ya por último, que se debe de seguir desde los hogares, desde las casas, para dos cosas? Una, para que no suceda esa educación preventiva, y dos, ¿cómo podemos alertarnos antes de que suceda, de que hay un episodio de acoso? Esto es muy importante, importantísimo. Primero porque el grave problema que nos encontramos los profesionales de la educación es que tenemos que contar con las familias para prevenir estos episodios. Y solo voy a dar un dato que políticamente puede ser incorrecto, pero lo voy a dar. El 80% de los maltratadores han sido maltratados. Entonces, lo que se siembra en la familia normalmente luego se manifiesta en la edad adulta. Luego, hay que considerar que en un caso de acoso escolar hay dos víctimas. Hay una víctima, que es el acosado, que es el que hay que atender inmediatamente, porque es el que está sufriendo y hay que sacarlo de ahí, pero también está el acosador, que es otra víctima, y al que hay que reconducir para reinsertarlo en la sociedad y que sea capaz de tener una vida saludable, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir esto en la familia? Primero, con muchísimo cariño, porque uno de los síntomas del maltratador es la falta de autoestima derivada de la ausencia del cariño familiar. Luego, esto por un lado. Por otro lado, fomentando la comunicación en la familia. Tenemos que generar tiempos y espacios para mirar a nuestros hijos a los ojos y detectar que está ocurriendo algo. A mí me horroriza que un chico se suicide y que la familia no haya sido capaz de detectar que algo le estaba ocurriendo, porque ese niño ha tenido que presentar una sintomatología, ha tenido que rehusar ir al colegio, ha tenido que ponerse enfermo pensando en que tiene que acudir al centro. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo recomiendo un mecanismo muy sano, muy simple, muy sencillo. Vamos a comer una vez al día, juntos, sin aparatos electrónicos. Vamos a aparcar los móviles, vamos a apagar la televisión, vamos a apagar la radio y vamos a dedicarnos a hablar, a preguntarnos, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te ha ido el día? Con una sonrisa. Y normalmente vamos a encontrar, sobre todo cuando son niños puberes o adolescentes, el silencio por respuesta, no te importe. Empieza tú a contar, no te contesta, empieza tú, oye, pues mira, a mí me ha ido bien, fíjate, me ha pasado esto. Abre el diálogo y tú verás cómo inmediatamente, generando ese clima de confianza, el niño te puede ir abriéndose, ¿no? Y ahí detectas, inmediatamente que tú detectas, llama al tutor, ponte en contacto con él. Si el tutor no te hace caso y persiste la situación, acude al jefe de estudios, pero sobre todo, insisto, en caso de duda, ahí tenemos un teléfono de atención donde tienes profesionales, tienes psicólogos que van a decirte cómo debes actuar para evitar que la cosa vaya a mayores, porque sí es cierto que si no ponemos solución,
las lacras en la vida adulta van a ser terribles y esto hay que evitarlo, ¿eh? José Carros, pues muchísimas gracias por mostrarnos estas directrices, breve pero muy intensa entrevista. Seguro que en los hogares de los cordobeses y cordobesas habrán calado estas palabras y, por supuesto, 900-018-018 en el caso de que necesiten atención en acoso escolar y bullying. Muchísimas gracias a vosotros por dar pie a esta entrevista.